continuar ahora con lo que tiene que ver directamente ahora con el mecanismo del trabajo de parto. Estuvimos hablando básicamente de la atención del primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. Vamos a dejar pendiente el cuarto cuando terminemos el trabajo de parto. Pero entrando en la situación del trabajo de parto, tengan claro que básicamente es un fenómeno, o es un solo fenómeno del trabajo de parto, como fenómeno dinámico. O sea, desde que comienza el proceso del parto, el móvil fetal dentro del claustro materno, la madre intenta sacarlo, expulsarlo dentro de la cavidad y se transforma en un conducto en ese preciso momento o vía del parto final. Y el fenómeno como ocurre, básicamente es un solo fenómeno. O sea, hablándolo en términos simples, sería un solo fenómeno dinámico. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, vamos a ver si esto por fin sí se ve. Tampoco rueda. Este es un video de una... Disculpe, quizás si usted sale de la pantalla completa, ahí a ver si dice. Clic derecho. No, está pegado con imagen, no está pegado con video. Bueno, esta es la misma presentación que utilizo en la computadora mía y rueda, pero no sé por qué realmente, no sé si el códec del video. Porque creo que el video tiene que estar dentro de la computadora. Ok. Creo que ese es el problema. Bueno. Quizás no tiene que pasar el pendrive. Básicamente, este es un video que está grabando una de las hijas de la muchacha y el parto sucede ahí dentro del carro. O sea, ella misma saca a su muchacho, ella misma lo atiende el bebé. Ese es un video que está en YouTube. Pero visto desde el punto de vista académico, didáctico, ese es otro parto también que ocurre en un vehículo. También ella misma se atiende el parto. Pero este sí es un poquito más dramático porque hay más gritos, más patadas y más de todo, pero técnicamente el parto sucede igual. Este es otro video más, donde hubiese sido bien porque este sí pudiéramos utilizarlo para explicar de manera didáctica cómo sucede el proceso. Vemos que desde que el bebé está en el fondo del útero hasta que desciende, pasa por el canal del parto y sale expulsado, se ve como un fenómeno simple, ocurre desde el punto de vista visual. Esto lo reducen a unos simples segundos donde el bebecito empieza a descender, sale y como fenómeno único se ve como un solo momento, que es el momento que desciende y sale el bebé. Desde el punto de vista, para nosotros académicos o docentes, o para poderlo comprender de una manera más fácil, durante muchísimos años han tratado de esquematizarlo en partes, para comprender que hay ciertas cosas que suceden en momentos muy específicos. Y en esos momentos específicos técnicamente suceden complicaciones que pueden alterar el proceso natural del parto. Desde épocas muy antiguas lo clasificaron en 3 tiempos, luego en 5. Actualmente ustedes agarran el texto de William y van a ver que hay 8 tiempos del trabajo de parto, hablando del parto normal por excelencia, que es el parto simple eutóxico cefálico de vértice. O sea, cuando hablamos de la presentación cefálica de vértice, recuerden que hay 2 tipos de presentaciones que son cefálica o podálica. Esas son las que hay. Ahora, dentro de la cefálica existen variedades de presentación cefálica, que es la de Bregman, de vértice, de frente y de cara, que serían las 4 variedades de presentación cefálica. Hablando de la normal por excelencia, es la presentación cefálica de vértice. Esa es la que se clasifica como el parto normal por excelencia. Y básicamente, la circunstancia que tiene que ocurrir es que el polo fetal, que está en relación con el estrecho superior de la pelvis, tiene que ser el polo cefálico. Y a su vez, este polo cefálico debe flexionarse lo suficiente para transformarse en una presentación cefálica de vértice. La característica siempre que debe estar constante es que la presentación debe ocupar en su totalidad el estrecho superior, debe poder desencadenar un trabajo de parto predeterminado. Y cuando denominamos un trabajo de parto predeterminado, básicamente vamos a seguir una serie de mecanismos. Y si ustedes agarran el texto de William, ustedes van a ver que los mecanismos de trabajo de parto están divididos en 8 tiempos, pero nosotros nos vamos a pegar a la escuela tradicional y lo vamos a hacer en los 6 tiempos que están descritos en el texto del doctor Mauricio Vargas, que es el texto que está publicado incluso por la Universidad de los Andes. Si alguno de ustedes no lo tiene, creo que en la biblioteca está disponible. Es un libro pequeño
no porque sea pequeño no resulta gran importancia, porque está solamente exclusivo a lo que es trabajo de parto. O sea, lo único que van a conseguir en ese libro es trabajo de parto, nada más. Todas las variedades de presentaciones, tanto las cefálicas como la podalítica. Por tanto, deben recordar dos circunstancias, lo que es el punto de referencia y el punto de reparo. El punto de referencia es aquel que pone en relación la variedad de presentación con un punto de referencia a la pelvis materna. Y el punto de reparo es aquel que de forma categórica da el diagnóstico de qué tipo de presentación es. Por ejemplo, el punto guía de referencia, en el caso de la presentación cefálica de vértice, es el occipital, porque es el occipital el que está en relación con la pelvis materna. Es decir, si el occipital se pone en relación con el pubis, se va a llamar occipito púbico. Si el occipital se pone en relación con el sacro, se va a llamar occipito sacro. Pero el punto de reparo, cuando ustedes toquen el punto de reparo, eso es lo que de forma categórica usted le va a decir, esto es una presentación cefálica de vértice, porque si ustedes llegan a tocar la fontanela posterior en el centro de la pelvis, ustedes dicen, esto es una presentación cefálica de vértice, les permite hacer el diagnóstico de manera categórica. Esas son las diferencias entre lo que básicamente es el punto guía y el punto de reparo. Cosas que se preguntan siempre en los exámenes, eso casi siempre aparece porque es algo que debe estar muy clarísimo, algo que no puede permitir confusión. Ahora, como les dije, los dibujos que van a estar apareciendo son del libro de Williams y ahí vamos a empezar a contrastar lo que son los periodos con respecto al libro de Mauricio Vargas. Por ejemplo, en el tiempo de parto, el primer periodo, o el primer tiempo, perdón, tiene que ver con la acomodación de la cabeza al estrés superior. Ustedes recuerden que esa es una de las particularidades que distingue lo que es una multípara de una primigesta. La cabeza se tiene que poner en contacto o introducirse dentro del estrés superior, que es el extremo más amplio, o la famosa pelvis falsa, porque en una primeriza eso tiene que ocurrir como a las 37 semanas, ya eso tiene que estar definido. En una multípara de pronto no, pero en una primigesta, donde no haya ocurrido el primer tiempo, ya llegado al término del embarazo, eso sugiere que algo va a impedir este primer tiempo. Por tanto, eso hace sospechoso que a la mujer se le dificulte el trabajo, por lo cual, si ustedes agarran una primeriza y ven que ya llegó al término 37, 38, 39 semanas o más, y resulta que el primer tiempo no ha sucedido, eso para ustedes tiene que ser sospechoso, o sea, algo está pasando. Si es una multípara, las cosas cambian, pero en una primeriza eso tiene que estar dado. ¿Qué es lo que sucede en este primer tiempo? La cabeza, que probablemente se encuentre móvil fuera del estrés, se pone en relación con el estrés superior de la pelvis, desciende y entra y llena en su totalidad. Pero en ese mismo proceso de acomodación, el feto puede estar en una actitud totalmente indiferente, que esta que ustedes ven aquí, totalmente indiferente, pero tiene que pasar a esto. Eso tiene que suceder en ese proceso. Ahora, esto es una presentación indiferente, que es lo que se conoce como una presentación cefálica de Breckley, esto que está acá. Pero cuando el feto se flexiona y coloca su mentón con respecto al tórax, en este preciso momento se transforma en una de vértice. Esto tiene que pasar en ese preciso momento. Y esto es lo que se llama un cambio de aptitud fetal. Es decir, pasó de una aptitud de brecma a una aptitud de vértice. Ahora, esto lo explica la famosa ley de las palancas. Si ustedes ven, este es el eje mayor fetal, la columna fetal. Y esta sería la segunda palanca, que básicamente el punto donde hace relación la articulación occipito atoidea, en ese punto donde se conecta la columna con la cabeza o la bóveda craneana, la base de cráneo del feto, en ese punto particular se establece la famosa ley de las palancas, estableciendo que si en este preciso punto de contacto, dejando una palanca corta un brazo corto para acá y un brazo largo en este sentido. Esto lo explica la ley de la palanca en este sentido, un brazo corto para acá y un brazo largo. ¿Qué pasaría si dejamos a la gravedad de esta situación? La palanca, el brazo más largo, por supuesto, por gravedad caerá. Esto es una ley física. Por tanto, esto explicaría por qué el feto, cuando apenas lo empuja el útero contra el plano muscular del piso pélvico, inmediatamente se flexiona porque técnicamente va a ceder el brazo largo. Eso lo explicaría la ley de las palancas. Por tanto, eso es lo que debería suceder de forma normal, eso es lo que tendría que suceder de forma natural. Pero ¿qué pudiera pasar? Pudiera pasar que no se flexione lo suficiente, o pudiera pasar de manera anormal que lo haga de forma contraria. Eso sería una anomalía total, que en vez de flexionarse se flexione en su totalidad. Eso es una anomalía. Es decir, que si el bebé que está en una actitud indiferente llamamos que no está ni flexionado ni deflexionado, o sea, el mentón completamente a la misma altura.
es una presentación de Bregman, totalmente indiferente. Si se flexiona, se va a formar en una de vértice, pero si se deflexiona, se va a formar en una de frente, y si se deflexiona máximo, una de carga, que sería el extremo contrario. Si eso empieza a suceder, lo natural y lo normal es que se ubique hacia la amplitud de vértice. Si pasa del lado contrario, eso es una anomalía y eso dificultaría el trabajo de parto normal. Y eso usted lo tiene que identificar al momento de hacer el diagnóstico. Saber si está de Bregman, si está de vértice, si está de frente, si está de cara. Eso es necesario y absolutamente importante que ustedes lo sepan. Lo otro que sucede es que en ese preciso momento que va sucediendo, esto se va a formar. Básicamente esto va a ser el canal del parto que está con una curvado hacia adelante, hace una curva de carga. Y técnicamente los puntos de referencia van a ser el promontorio sacro y la sínfisis del público. En ese extremo va a entrar la cabeza fetal. Si se ubica mucho hacia allá o mucho hacia acá, también puede suceder que el feto en ese proceso de acomodación entre como rectando en este sentido, que la palabra no es lo más adecuado, entre en ese proceso como acomodándose para ir descendiendo progresivamente, pero puede suceder que haga alguna de las dos variedades, que es lo que se llama asinclitismo, cuando se ubica, por ejemplo, cuando se denomina asinclitismo anterior, técnicamente la cabeza se va hacia la parte posterior, pero se denomina anterior porque es el parietal anterior el que va a descender más. Es decir, cuando ustedes hagan el tacto vaginal, ¿qué es lo que van a conseguir más descendido? El parietal anterior. Por eso se llama asinclitismo anterior, aunque la cabeza técnicamente se está en relación con la sínfisis, el promontorio. Y si pasa lo contrario, que la cabeza se coloca mucho más en relación con la parte anterior, se va a llamar asinclitismo posterior, o la oblicuidad de Litzmann o de Regele, si lo quieren recordar por los nombres, los epónimos. Esto, si no se termina, esto debe ser transitorio, es decir, que la cabeza puede provocar asinclitismos temporales, pero eso debe suceder y regularizarse de forma muy rápida. Es decir, que la cabeza, como proceso natural de acomodación, puede provocar que se acomoda hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y va en ese proceso de acomodación y descenso, y eso es fisiológico en algún punto. Pero si se mantiene en un asinclitismo posterior de manera persistente y muy acentuado, probablemente no va a descender la cabeza de una manera muy natural, y eso va a provocar alteraciones en ese proceso de acomodación. Por lo cual, si se pregunta que si el asinclitismo es normal o no es normal, es un acto fisiológico si es algo momentáneo y que sea de manera espontánea. Si se mantiene persistente, el asinclitismo deja de ser normal y ya se convierte en un evento patológico. Por lo cual, en ese preciso momento del primer mecanismo del trabajo de parto tiene que suceder el cambio de amplitud y el cambio de orientación. ¿Cuál es la otra situación del cambio de orientación? Se supone que la cabeza, cuando pasa de una aptitud de Bregman a una aptitud de vértice, si recuerdan, el diámetro occipitofrontal mide 12 centímetros. El diámetro occipitofrontal es aquel diámetro que ustedes van a medir desde aquí hasta aquí. O sea, desde el occipital hasta la parte frontal mide 12 centímetros de diámetro. Pero cuando ustedes cambian, llevan su occipito bregmático, es decir, que va desde la fontanela bregmática hasta la parte occipital, eso ahora mide 9.5 centímetros. Y resulta que el feto se está acomodando en sus mejores diámetros para poder acomodarse y pasar de una manera más fácil por el parto. Es decir, que esto es un proceso también que ayuda en la eventualidad. Por tanto, un feto muerto ocasionalmente no ayuda en el trabajo de parto, por lo cual los trabajos de parto con fetos muertos son mucho más prolongados, mucho más complejos. Ahora, eso básicamente es parte del proceso de colaboración. Además del proceso de colaboración, el feto, si el diámetro mayor que expone el feto, que puede ser el suboccipito bregmático, puede ser el occipito frontal, se tiene que ubicar en uno de los diámetros oblicuos de la pelvis materna también, porque si se ubican en los diámetros anteroposteriores, esos no son los más beneficiosos para el parto, por lo cual el feto tiene que rotar a un diámetro oblicuo. Es decir, el proceso del primer tiempo, el mecanismo de trabajo de parto, conlleva acomodación, cambio de aptitud y cambio de orientación. Es decir, que si no se orienta en el diámetro oblicuo, y usualmente es en el diámetro oblicuo izquierdo, porque probablemente tiene medio centímetro más que el derecho, eso va a ayudar de alguna manera a que esto suceda. Cuando ustedes hagan el taxímetro y ustedes toquen la fontanela posterior en el centro de la pelvis, porque este va a ser su punto de reparo, si mientras más flexionado esté el feto, es decir, mientras más pega el mentón hacia el tórax, esta fontanela posterior va a ubicarse más al centro, porque la fontanela anterior se va a subir y va a ascender más, porque técnicamente está flexionando mal.
Cuando ustedes toquen esta fontanela en todo el centro de la pelvis, ese va a ser su punto de reparo, su punto de diagnóstico para decir es una presentación de vértice. Si ustedes tocan las dos fontanelas equidistantes al mismo punto, inclusive la fontanela anterior más al centro, es una presentación cefálica de Bregman. Por tanto, el occipital es su punto guía. Y si ustedes agarran, tocan en la fontanela occipital, ustedes tienen que tener la suficiente habilidad para determinar si está en relación con la sínfisis del pubis, con la eminencia lopectina, con la línea illuminada, con la articulación sacroiliaca o con el sacro. De eso dependerá si está en un diámetro oblicuo, si está en un diámetro transverso, si está en un diámetro anteroposterior. Si ustedes logran identificar que es una variedad, primero, una presentación de Bregman, segundo, es una variedad derecha, porque lo ideal es que se ubique en las variedades izquierdas, es decir, hacia la eminencia ilioico-pectina izquierda. Eso es lo natural, eso es lo más fisiológico, eso es lo más espontáneo. Cuando eso no sucede de esa manera, primero es una variedad derecha, luego es una variedad, tiene que ser variedades anteriores, o sea, las variedades izquierdas, anteriores y oblicuas son las mejores que hay para el trabajo de parto. Si se ubica en una variedad derecha y en una variedad posterior, el parto va a ser más problemático en su defecto. Y eso ustedes lo tienen que identificar desde el principio. Por tanto, como la primera labor fundamental de ustedes como médicos que tienen parto es saber si la mujer va a parir o no, porque eso es su primera labor fundamental. Si ustedes empiezan a atender un parto y ustedes le dan largas y largas y largas y ustedes deciden darle toda la atención médica a un parto y al final resulta que la mujer no pare y se demuestra que no parió porque no podía parir, porque era una desproporción fetopélvica, eso se transforma en un problema. Incluso estos problemas hasta médico-legal pudiera pasar, porque ustedes le están dando conducción a una mujer que no necesitaba darle conducción. Por lo cual, la primera labor fundamental de ustedes es conocer si la mujer va a parir o no va a parir. Esa es la labor. Ahora, ¿cuáles son aquellas que van a parir? Vamos a hablar de las primigetas, que son las que se complican más. Se supone que las multíparas ya han probado que pueden parir. No significa que una mujer que ha tenido dos partos anteriores no se le pueda complicar uno subsiguiente. Por supuesto que eso puede pasar. Porque si la mujer ha parido dos muchachos de 2,5 kilos y en el próximo parto se le da uno de 4,800, la cosa cambia totalmente. Es decir, que una multípara también es posible y teóricamente se puede complicar. Pero en primera instancia, ¿cuáles son las que más se complican? Las primigenias, porque son las que nunca lo han hecho y las que no sabemos si lo pueden hacer. Por lo cual, la primera labor fundamental de ustedes es saber si esta mujer va a parir o no va a parir. En una primeriza tiene que ocurrir el fenómeno de acomodación y cambio de orientación. Eso tiene que ocurrir. Y debe estar en un diámetro oblicuo izquierdo y un diámetro oblicuo anterior. Si eso no está así, ya para ustedes eso tiene que empezar a ser llamativo y empezar a buscar otra serie de signos para determinar que la cosa va a darse o no se va a dar. En el segundo tiempo, coincide el texto de Mauricio Vara con el texto de William, y en ese proceso ya técnicamente el feto está acomodado, cambió su actitud, cambió la orientación y empieza el proceso de descenso. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar este famoso segundo tiempo? Hasta el descenso máximo que nosotros consideramos, técnicamente tiene que ver hasta la expansión cero, que es a nivel de la espina ciática. A ese nivel ocurre ese proceso de descenso. Ahora, ¿por qué lo va a provocar? El líquido amniótico, técnicamente, cuando el útero se contrae, por ley física, la presión que se ejerce sobre un medio líquido se dirige en todas las direcciones en igual presión. Entonces, la presión del líquido amniótico ayuda, la presión directa también ayuda, los esfuerzos de empujón por la pared abdominal materna y el proceso de acomodación fetal, que ahí tiene que ver el proceso de acomodación e incluso el asinclitismo temporal, es decir, que tiene que ser algo que sucede momentáneamente, va a ayudar al proceso de descenso. Por eso, un feto muerto a veces no colabora con el trabajo de parto, por lo cual esa es una razón en la que explica por qué un feto tarda tanto en tener un parto cuando está muerto. Ahora, ese proceso de descenso, ustedes recuerden, toda mujer primeriza, toda, o sea, eso tiene que ser una regla que no se lo olvide nunca, toda mujer primeriza, cuando llegue al término, es decir, 37 semanas, la cabeza tiene que estar acomodada y encajada. Cuando ustedes agarran la cabeza de un feto y está por encima de la sínfisis del pubis, por encima del promontorio, a eso se considera una presentación móvil, es decir, ustedes la pueden tocar y se va a mover. Incluso ustedes hacen un tacto venal y la pueden rechazarla, pueden empujar y se mueve. Cuando la cabeza ya está descendida, primero, segundo plano, ustedes tratan de empujar esa cabeza y no va a dar. O sea, incluso la pueden mover y no va a estar móvil, o sea, si la pueden tocar por encima. Por lo cual, como regla siempre absoluta, toda primeriza, o sea, hablando de una mujer primeriza, no de una multípara, tiene que tener la presentación acomodada y encajada. Técnicamente, los puntos de referencia clínicos que ustedes van a tomar, la sínfisis del pubis en la pared anterior y el promontorio en la parte posterior.
No es tan fácil en ocasiones llegar a tocar el promontorio de una mujer, y es decir, que cuando ustedes le den un tacto vaginal a la mujer y toquen o accedan de manera muy fácil, de manera muy simple y en un diámetro muy pequeño al promontorio, eso también es sospechoso de que la pelvis probablemente no sea tan adecuada. Ahora, ¿qué sucede? Cuando ustedes empiezan a ver, como les dije, el fenómeno del parto es un fenómeno dinámico que pareciera único, es decir, desde que se mueve hasta que sale, en una sola acción. Pero lo vamos a dividir de manera esquemática, porque en el primer mecanismo, si uno le pregunta cuáles son las causales por las cuales el parto no va a desencadenar, ustedes ven que cada periodo tiene causas particulares. En el primer mecanismo, falta de orientación, falta de cambio de actitud, sería la respuesta más simple. O sea, si eso no ocurre en ese preciso momento, algo está pasando. En el segundo, el que no puede ocurrir el descenso de la cabeza, ¿por qué razón? O porque se metió en un diámetro inadecuado, o porque la cabeza es muy grande. O sea, realmente la cabeza es muy grande para la pelvis de la mujer, o el feto, un feto macrosómico, que es un feto demasiado grande, una pelvis anómala completamente, una dinámica uterina irregular. Es decir, ¿qué es lo que hace que el feto empiece a pulsar? El motor que mueve ese chamo es las contracciones uterinas. Si las contracciones no hay, el bebé pues técnicamente no lo va a mover. O sea, ese es como el proceso, el motor del trabajo de parto son las contracciones uterinas. Ahora, llegado al momento que el feto está descendiendo, y está descendiendo en un diámetro oblicuo, o sea, es decir, el punto que ustedes se toman aquí en este momento, que es el occipital, está en relación de manera casi siempre del lado izquierdo, anterior. Todas las que son anteriores son las que son de aquí para allá. En una variedad anterior, en una variedad izquierda, es decir, con relación con la eminencia iliopectina izquierda, y técnicamente esto lo transforma en una variedad anterior. Y esto tiene que rotar de aquí para acá, o sea, tiene que hacer esto. Y este occipital tiene que moverse de aquí hasta aquí. Realmente es un movimiento que básicamente sería simple, y esa es una de las teorías físicas de la naturaleza que dice que los fenómenos naturales tienden a utilizar el menor gasto de recursos posible y el menor gasto de energía para que las cosas sucedan. Por tanto, si el feto se ubicara el occipital aquí y estuviese aquí, es decir, en una variedad izquierda pero posterior, tiene que moverse de aquí hasta aquí. Eso tiene que suceder para que el parto se pueda dar. Ahora, si el occipital gira de aquí para acá, porque es lo más fácil que le tocaría, se transformaría en una variedad occipito-sacra, y esa es una anomalía para el proceso de expulsión del parto. Por tanto, lo que menos recursos va a gastar es moverse de aquí para acá. A eso se le denomina la rotación interna en la cabeza. Eso tiene que suceder más o menos a nivel de la estación cero, a nivel de la espina ciática. Si esa situación no sucede en el tercer mecanismo de trabajo de parto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Llevarlo de manera manual. O sea, eso no es fácil tampoco. Meter la mano en la vagina de la mujer, meterle un dedo a través del cuello y agarrar la cabeza, que básicamente tiene líquido, tiene sangre, es una superficie muy resbalosa, que probablemente tenga las membranas ovulares. Ustedes tienen los guantes puestos también, porque no van a hacer esto sin medidas de bioseguridad. La superficie se vuelve resbalosa realmente. Y tratar de hacer presión sobre la cabeza para rotar la cabeza de manera manual y llevarla desde ahí hasta allá no es simple. Incluso, ¿cuándo van a necesitar hacer ustedes esto de forma manual? Cuando se ubique aquí, por ejemplo. Y ustedes necesitan rotar la cabeza de aquí hasta acá, para que el proceso del parto vuelva a agarrar su curso normal. Porque esa sería otra situación que ustedes ven por qué esto se está enlenteciendo tanto. Porque el parto no evoluciona durante el tiempo. Entonces ustedes ven, pero una pelvis bien, la dinámica uterina está normal, o sea, no necesito ponerle oxitocina, tiene buena dinámica, pero resulta que la rotación interna no se ha dado. Y ustedes necesitan identificar que esto está sucediendo, y si no, ahí es donde usted va a involucrar la acción de ustedes para provocar que la rotación suceda. Ahora, aquí es donde empieza a ver las diferencias entre el Williams y el libro de Mauricio Vargas, que la rotación interna en el Williams va a aparecer el tercer tiempo, el inicio de la rotación, el cuarto tiempo, la rotación cuando finaliza. El Mauricio Vargas pues determina de una vez que la rotación interna es un solo mecanismo de trabajo de parto. Aquí es donde aparece una de las diferencias entre el Williams y el libro de Mauricio Vargas. Ahora, recuerden que todo esto es lo que se transformaría. Entonces, recuerden que básicamente la pelvis es un canal curvo hacia adelante, y todo esto se va a transformar en el canal de traspaso, el canal blanco de Brown, se denomina. El fondo del útero, el cuello técnicamente desaparece, virtualmente desaparece, los fondos de saco se amplían, se hace de manera más natural, y la vulva vagina se transforma en un solo conducto, músculo membranoso, y eso hace que sea como una autopista para el chamo, y ahí es donde tiene que ocurrir. Y esto es una superficie acodada hacia adelante, y ustedes van a meter un móvil fetal aquí,
que tiene que descender por una superficie acodada, es decir, que tiene que tomar curva y el feto se tiene que acomodar. Ahora, aquí empiezan a explicarse cómo hace ese chamo para salir moviéndose en una superficie que está angulada, que está curvada, que es dinámica, y técnicamente los movimientos turbinales, o hay otra, la ley de Payot explicaba que en el mayor continente alberga el mayor contenido. Es decir, lo más grande para el útero es este, el fondo del útero, es lo más voluminoso, este es el mayor continente. Y aquí se tiene que ubicar el mayor contenido, es decir, ¿qué es lo más grande y lo más voluminoso del feto? El polo podálico en un feto térmico. En un feto térmico, el polo de las nalgas, los muslos y las piernas flexionadas se tienen que ubicar aquí porque eso establecería lo que el precepto fundamental de la ley de Payot, que el contenido se ubica en el continente en donde haya mayor espacio del contenido, ubicarse en relación con el mayor espacio del continente. Ahora, también está que es una superficie curvada, angulada hacia adelante, y el feto tiene que empezar a hacer movimientos rotacionales, turbinales, de flexión y angulación de manera fácil para poder salir. Y la famosa teoría de la ley de Selgin, porque técnicamente el feto tiene que hacer un recorrido y él tiene que flexionarse, acomodarse al medio que va a ocurrir. ¿Y qué tiene que suceder? Hay tres superficies que son las complejas, que es la cabeza, que se articula, entonces tiene que meter la articulación de las vértebras cervicales, la cintura escapular, que es el diámetro amplio en un sentido del feto, y la otra es la cintura pélvica fetal. Esas serían las tres superficies problemáticas durante el proceso del trabajo de parto. Y él tiene que hacer un recorrido y se tiene que acomodar para ello. Durante ese proceso de descenso y acomodación, la cabeza empieza a ser como una especie de bisagra donde se tiene que acomodar. De igual manera, el diámetro vitrocartelio y el diámetro diacromial, que serían la cintura escapular y la cintura pélvica, deben sufrir acomodaciones. Ahora, recuerden que el trabajo de parto, cuando ustedes van a atender la cabeza, se supone que la tracción de la cabeza debe ser una tracción suave, una tracción gentil, no mayor técnicamente no hay manera de nosotros saber cuántas exactamente son las libras de presión que le tenemos que ejercer a una cabeza para sacarla. Eso lo van a aprender ustedes en clínica cuando ustedes vean que realmente es casi nada. O sea, a veces el chamo sale con facilidad. Pero cuando ustedes necesiten aplicarle mucha presión para sacar a un bebé, algo no está bien, algo no está normal. Es decir, que el hombro pudiera estar impactado contra la sínfisis del pubis, y eso le impide a ustedes que la cabeza termine de salir. Y si ustedes le empiezan a hacer muchísima presión para tratar de sacar ese chamo, técnicamente, ¿qué va a ocurrir? Que le van a fracturar la clavícula o le van a provocar una lesión del plexo braquial. Por tanto, eso implicaría de alguna u otra manera que una fractura de clavícula, una lesión del plexo braquial, significaría que ejercieron mucha más presión de la que se debe realizar. Ahora, en el preciso momento que ocurre la rotación interna de la cabeza, se tienen que acomodar los hombros al estrecho superior. Así como se acomodó la cabeza, se acomoda los hombros, la cintura escapular al estrecho superior, y el estrecho superior sigue siendo el borde del estrecho superior, seguiría siendo la relación entre la sínfisis y el promontorio. Luego que ya el bebé se acomodó, o sea, el occipital estaba aquí, cuando ustedes lo vieron que venía descendiendo en el diámetro oblicuo, y rotó para acá. Esa es la rotación interna, eso es lo que tiene que hacer. Solamente gasta pocos recursos para hacer esto. Si el feto estuviera aquí, tiene que irse de aquí hasta acá. Y si no sucede, ahí es donde probablemente ustedes puedan meter la mano para hacer esto. Pero, ¿qué pudiera hacer el feto también? Como es más fácil venir de aquí para acá. Y eso el libro de Mauricio Vargas lo denomina como una rotación perversa cuando la cabeza hace esto. Porque el bebé, en vez de estar mirando hacia el piso, porque cuando ustedes estén atendiendo el parto, ustedes ven que el bebé va a mirar hacia el piso. O sea, es lo que el bebé va a salir mirándolo a ustedes. Se va a tener la cabeza completamente a la inversa. Todo va a estar al revés. Y esta situación, el feto va a salir en esta postura, en el diámetro occipito púbico, porque el occipital va a estar en relación con el pubis. Y esta va a ser la forma como va a ocurrir el desprendimiento de la cabeza. Pero en ese preciso momento, si este hombro se impacta con la sínfisis del pubis, es decir, este hombro puede quedar impactado sobre esto, y la cabeza sale, y luego, ¿qué tiene que suceder? Cuando ya la cabeza salió, es decir, el mentón ya se colocó en relación con la vulva de la mujer, en ese preciso momento, este es uno de los puntos
donde hay la extensión máxima, la dilatación máxima vulvar, el adelgazamiento mayor de los músculos del perineo, y aquí pudiera ser uno de los momentos para realizar la episiotomía si realmente fuera necesario. El movimiento que va a suceder en ese momento, el feto se flexiona máximamente y luego va a hacer una deflexión de la cabeza para tratar de expulsarse completamente. Y ese movimiento de deflexión es el que ustedes tienen que controlar en el proceso de la salida del bebé. Luego que el chamo sale, la cabeza salió, pero el bebé va a salir mirando hacia el piso, porque va a salir el occipital en relación con el pubis. Pero en el preciso momento que la cabeza sale, el feto rota y hace la rotación externa, y el occipital se tiene que poner en relación con uno de los diámetros transversos. Es decir, el occipital del bebé va a estar mirando o en relación con uno de los muslos maternos. ¿Y hacia dónde va a girar la cabeza? Hacia donde estaba el dorso previamente. Si ustedes estaban atendiendo el feto y el dorso era izquierdo durante el proceso del parto, el occipital va a ponerse hacia el lado izquierdo, hacia donde estaba el dorso. Porque ¿qué puede pasar? Que si ustedes no rotan la cabeza de manera, esto lo hace el bebé espontáneamente. El bebé sale mirando hacia el piso, él rota la cabeza, hace la rotación externa, y así es que ustedes van a terminar de sacar el resto del cuerpo. Pero si ustedes mantienen, porque el bebé mirando hacia abajo, la cintura escapular no se va a acomodar y no va a lograr descender. Entonces la rotación externa tiene que suceder, tiene que pasar. Y si no sucede espontáneamente, recuerden que desde que sale la cabeza, así, hasta que el hombro anterior, que es este que está acá, el hombro anterior es el que se pone en relación con la sínfisis del pubis. No importa si es el derecho o si es el izquierdo, porque va a ser el derecho si está mirando hacia acá, y va a ser el izquierdo si estuviera mirando hacia el lado contrario. El hombro anterior es el que está en relación con la sínfisis del pubis. El hombro anterior va a tardar en salir 23 segundos aproximadamente, eso es lo que va a tardar, es decir que básicamente eso es rápido, o sea, desde que sale la cabeza hasta que sale el hombro, y aquí en este preciso momento es donde ustedes hacen la tracción de la cabeza, pero recuerden que el hombro anterior es lo primero que va a salir y después el hombro posterior. La cabeza ustedes van a hacer manteniendo el eje corporal de la cabeza, fíjense que esto está como angulado hacia acá, ¿no? Manteniendo el eje del feto, van a hacer tracción primero hacia abajo, para sacar el hombro anterior, pero se debe mantener siempre el eje corporal fetal. Hacen tracción hacia abajo discretamente, sale el hombro anterior, no está impactado con esto, y luego tracción hacia arriba un poco y sacan el hombro posterior. Eso, ¿con qué fuerza van a aplicar ustedes? La fuerza mínima. Y ustedes se van a dar cuenta que realmente es algo mínimo. Cuando ustedes vean que como que les cuesta, o sea, no sale, primero la cabeza no rotó. La cabeza está demasiado pegada hacia la vulva de la mujer, es decir, está como si se quisiera volver a meter la cabeza más bien, es decir, como que algo lo está traccionando. No rota, está demasiado traccionada, ustedes están aplicando más presión, ya pasaron 60 segundos y no sucede que el hombro anterior salga. Porque el punto, nosotros sabemos que casi todos los partos terminan aproximadamente en 23 segundos, pero para que sea anómalo, tiene que ser 2 desviaciones estándares por encima del promedio, es decir, 60 segundos. Por lo cual, si llegan ustedes a 60 segundos y esto no va a salir, ahí ustedes tienen que empezar a determinar que esto tiene una distocia de hombro, o sea, que aquí algo no está pasando como debe ser. Entonces, en ese preciso momento, si ustedes le siguen aplicando la fuerza, una fuerza impresionante, ¿qué van a terminar provocándole? Una fractura de clavícula al chamo o una lesión del plexo braquial. Ahí empieza a incurrir el problema médico-legal. Porque resulta que ustedes no son culpables de que la distocia de hombro se establece. Ustedes no tienen culpa de eso. O sea, la distocia se estableció y se estableció. O sea, cualquier libro que ustedes revisen de distocia de hombro dice que es un evento accidental, imprevisible, no hay manera de determinar en qué momento va a suceder de manera confiable. Pero el problema es que si la distocia de hombro se estableció, eso no es culpa de ustedes. Lo que va a ser culpa de ustedes de manera subsiguiente es el manejo de la distocia de hombro. O sea, si se logra demostrar que ustedes actuaron de una manera incorrecta para el protocolo, el manejo de la distocia de hombro, ahí es donde empieza el problema médico legal. Si ustedes empiezan a determinar que ustedes actuaron mal para manejar la distocia de hombro. Ahora, ¿cuál es la prueba absoluta de que ustedes le aplicaron mayor cantidad de presión de la necesaria que le fracturaron la clavícula? O sea, esa sería la prueba indiscutible. Mira, la clavícula está fracturada. ¿Y cómo se fracturó? Con una tracción absolutamente impresionante del chamo. Sin embargo, se ha descrito que es supremamente importante saber si el hombro que está, la clavícula que está fracturada es la anterior, es del hombro anterior o el hombro posterior. Porque se supone que si fue por culpa de ustedes, tiene que haber sido el hombro anterior, porque ustedes le están jalando y el hombro está pegado a que ustedes lo jalan y lo jalan. Pero ¿qué pasaría si fuera esto?
la que se fracturó. Entonces ustedes dirían, pero ay, ¿yo qué culpa tengo que se le ha fracturado a la otra? Sí, básicamente, en su defecto, tendría que ser la que está en relación con la sínfisis y no con la que está con el promontorio. Ahora, se han descrito casos en la literatura que durante el proceso del parto puede pasar. Por ejemplo, ahorita hay un caso reciente en el hospital que hay una fractura de clavícula, pero durante una cesárea. Y durante una cesárea es demasiado improbable poder demostrar que fue básicamente el médico que la provocó durante la tracción, porque en este caso el hombro está traccionado contra la sínfisis, pero en una cesárea es contra el útero, o sea, no es contra una superficie rígida. Ahora, ¿qué es lo que habría que demostrar en este caso en particular? Que la fractura se provocó durante la conducción del parto. Ahora, y si nosotros demostramos que hubo una conducción con una desproporción fetopélvica, ahí empieza a tomar otro color la situación. Por lo cual, la labor fundamental número uno de ustedes, saber si la mujer va a parir o no va a parir. O sea, para que tratar de minimizar la situación. Y fíjense entonces que... si nos llegan estos 60 segundos si llegan... Claro, esto era para ejemplificar el mecanismo de parto, un parto normal. Luego vamos a hablar de la distosia de hombro. Cuando se establecen los 60 segundos, no salió. Entonces tienen que aplicar el protocolo de manejo de distosia de hombro. En ese caso tienen que aplicar la maniobra McRoberts, Masanti, las maniobras rotacionales de Rubin, la maniobra de Gaskin, que es colocar a la paciente 4. Si eso no funciona, la pueden repetir otra vez 30 segundos cada una de las maniobras, hasta llegar incluso hasta el nacimiento del brazo posterior, que ahí es donde ustedes se pueden salvar desde el punto de vista de mala utilización del protocolo. Ustedes dicen, mira, yo hice el diagnóstico de distosia de hombro, apliqué el protocolo, y bueno, el bebé salió con la fractura, pero yo hice todo lo que era correcto. Diferente es que el bebé salió fracturado, no había diagnóstico de distosia de hombro, eso significa error diagnóstico. O sea, tenía un diagnóstico claro, no se hizo el diagnóstico, eso clasificaría como error diagnóstico, y luego por impericia o imprudencia pues hicieron mayor tracción a un feto que no se le debería haber hecho tracción. Por tanto, si ustedes identifican que tiene una distosia de hombro, debe iniciar automáticamente el protocolo de atención de distosia de hombro, que para eso se utilizan varias maniobras y que si no funciona pues se repite todo al principio y hasta llegar hasta las maniobras heroicas ya a final de tiempo, que es fracturar voluntariamente ahora sí la clavícula. Esa sería una de las maniobras de último recurso. Porque ¿qué sería el problema? Si el hombro no sale, o sea, porque el hombro está impactado aquí, y la clavícula y la cintura escapular de este nivel, esto ustedes tienen que reducirlo de tamaño. O sea, si este diámetro de aquí hasta aquí es muy grande, para la mujer ustedes tienen que reducir el diámetro, volverlo más pequeño. Una de las maneras es fracturar la clavícula, ahora de manera deliberada, ahora sí, de manera intencional. Y eso ustedes lo tienen que justificar en el manejo clínico. Dicen, mira, no hubo manera de sacar a este chamo y lo que quedó fue utilizar las maniobras de último recurso que están descritas en la literatura, pero eso es diferente a decir, yo le fracturé la clavícula voluntariamente porque eso lo contempla el protocolo cuando se agotaron todos los recursos de atención establecidos. Y ustedes lo pueden hacer. ¿Qué puede pasar en una fractura de clavícula? Que ustedes perforen la pleura del pulmón y hagan un neumotórax. Y si el neumotórax no se maneja adecuadamente, el chamo puede fallecer. Es decir, pero si ustedes fracturan de manera voluntaria la clavícula y ustedes saben, mire, yo le fracturé la clavícula, hay que atender a este chamo por si tiene un neumotórax y hacer todo lo que sea correspondiente. Cosa diferente es que el chamo está fracturado, nadie sabe que tiene una fractura, nadie sabe que está haciendo neumotórax, el chamo hace una dificultad respiratoria y nadie sabe por qué y se muere. Entonces ahí las cosas cambian en ese sentido. Ahora, ¿cuál es la otra maniobra de último recurso? En la sínfisis del pubis de la mujer, meter un bisturí y separar la articulación de la sínfisis del pubis. Eso realmente pues, deja inestable la cintura pélvica de la mujer de manera dramática. Y otra maniobra será agarrar la cabeza y volverla a meter de regreso en estado. Eso no es fácil de hacer. Y sin daño menos, o sea, porque ustedes están tratando de meter un chamo otra vez de regreso al sitio donde estaba para sacarlo por cesárea. Ahora, entonces fíjense dónde llega uno por las circunstancias. Pero si el bebé les llega en estas condiciones, ustedes no tienen ninguna culpa porque llegó así. O sea, llegó, pero el problema es que ustedes agarran a la mujer desde el principio y entonces a sabiendas de que iba a terminar probablemente esto porque no estaba sucediendo el parto de manera convencional, termina en un problema como esto. Entonces ahí es donde agarra el inconveniente de poner a conducir un parto que no va a suceder. Entonces, labor fundamental número uno de ustedes como médicos, saber si la mujer va a parir o no va a parir. O sea, y ustedes tienen que empezar a utilizar todos los signos clínicos que tienen que estar establecidos en cada uno de los periodos para saber si el parto va a suceder de manera normal o anormal. Ahora, ¿qué hacer si el feto cae en una distosia de hombro? Bueno, eso lo vamos a ver en la otra clase.
que es el manejo del protocolo de distancia de amor. ¿Dónde quedó la lista?